Pablo, gracias por recibir nuestro mensaje y nuestras preguntas respecto a cómo podrías definir la situación política colombiana con relación al tema de la violencia. Léase asesinatos de líderes sindicales, gremiales, campesinos, desmovilizados de las guerrillas. Un país que ha hecho práctica el incumplimiento de los acuerdos de paz, donde un expresidente como Álvaro Uribe está vinculado al narcotráfico y los paramilitares. Un país definido incluso como un narcoestado y sin embargo goza del más amplio apoyo estadounidense. Un país dotado de 7 bases militares. ¿A qué se debe esta situación? ¿Qué entrega? ¿Qué tiene Colombia que goza de tal impunidad? Su casta dirigente, empresarial, sus militares, su policía. Pablo, muchísimas gracias a ti y a Opinión Sin Mordaza por la invitación. Pues el drama colombiano es muy complejo por la cantidad de actores, pero el guión es sencillo, es un clásico universal. Se trata de la acumulación violenta de riqueza por parte de unos pocos y la represión sin compasión de ninguna clase, pues, de quienes se oponen. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y eso tiene dos prerequisitos: corrupción y violencia. Y no es por casualidad ni por mala suerte, porque Colombia es un país riquísimo en recursos naturales y el pueblo colombiano es inteligente y trabajador, pero nunca han tenido gobiernos que busquen el interés común. Siempre han sido gobernados por oligarquías y por grandes terratenientes. Y luego la gente pues pelea que si es de izquierda o que es de derecha, pero una farsa democrática sin sentido. Lo que ha complicado la cosa ha sido la evolución natural del narcotráfico, que ya no es el de la época de Pablo Escobar. Ahora se ha convertido en narcoparamilitarismo y lleva 20 años gobernando el país. Todo eso, repito, bajo una falsa democracia y firmando todos los convenios y todos los acuerdos internacionales que lo hacen parecer un país de verdad y no un país prácticamente en colapso o fallido como realmente lo es. Es decir, al final ha ganado Pablo Escobar. Si estuviera vivo no podría creerse la forma en que sus secuaces han conseguido apoderarse del país y encima gozar de impunidad no solo nacional, porque son los que hacen las leyes, sino internacional, gracias a sus socios comerciales. Y ser uno de los países más desiguales del mundo, repito, no es casualidad. Además, mantener a más de 25 millones de personas en la pobreza, pues necesita una mano de hierro. Y por eso es el país más militarizado de Latinoamérica. Y actualmente vive pues casi una dictadura, hasta el punto de que el subpresidente Duque, que realmente pues eso es lo que es, porque el presidente es Uribe, pues el subpresidente Duque intenta dinamitar los acuerdos de paz, que entre otras cosas pues suponen una reforma agraria o contar la verdad ante la justicia. Pues no conviene que se cuenten esas verdades, ni que se restituya la tierra pues con que se quedaron los grandes terratenientes de los 8 millones de campesinos que fueron desplazados en la violencia. Y el mundo entero, y especialmente gracias a los medios de comunicación alternativos, pues se ha enterado de que Colombia es un territorio en el que se cometen crímenes de lesa humanidad de forma continua. En septiembre pasado, por ejemplo, en las calles de Bogotá, 14 personas fueron asesinadas, cientos de policías disparando contra la muchedumbre. Un crimen de lesa humanidad, un verdadero genocidio que se ha extendido pues a los miembros del partido principal de la oposición, a los líderes sociales, a los opositores. El partido de la oposición más importante, que es Colombia Humana, pues está volviendo a repetir un poco la historia de lo que fue la Unión Patriótica, un partido en el cual 6.000 militantes fueron exterminados uno a uno, incluyendo a 2 candidatos presidenciales. Y pues toda esa historia de violencia y represión contra la oposición pues continúa, ¿no? Entonces, estos grandes genocidas colombianos pues siguen gobernando el país con ayuda pues de bandas criminales y paramilitares y están financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Entonces, por una parte sale la coca y el oro hacia Estados Unidos y Europa, pero por otra parte el país literalmente se siembra todos los días de colombianos asesinados. Y colombianos pobres, porque la mayor perversión de todo esto es que internamente es una guerra de pobres contra pobres.
Pero bueno, el secreto de tanta impunidad y de que los 25 millones de colombianos que viven en la miseria estén como estén, es que la retaguardia del ejército colombiano llega hasta Washington. Y eso gracias a que los intereses comerciales de Estados Unidos están alineados con los de la corrupta clase política colombiana. Entonces, tanto Washington como Colombia necesitan una guerra constante interna para justificar esa mano dura, y la gran excusa es la guerra contra el narcotráfico, que eso es una farsa absoluta y lo único que busca es permitir la presencia de 7 bases militares en territorios nacionales y toda clase de garantías para las multinacionales americanas. En la realidad, en esa guerra contra el narcotráfico, pues al que se le persigue es al campesino que cultiva la coca y no a los banqueros multimillonarios que blanquean los activos, ni mucho menos a los políticos que financian sus campañas con ese dinero. El panorama que describes, Pablo, en esta primera pregunta y la respuesta que nos has dado es lastimosamente cierto. En cada uno de los aspectos reseñados, donde visualizamos a una casta política, militar, empresarial que saquea a Colombia, que la violenta, que ha seguido las políticas neoliberales imposibles de frenar, pues los criminales se han apoderado del país. Dicho esto, ¿por qué esta conducta de exterminio local traslada su violencia a su vecina Venezuela? ¿Qué persigue Iván Duque con su política de hostilidad contra Venezuela? ¿Y cómo esta conducta se vincula con sus relaciones con el imperialismo y el sionismo? ¿Cambiará algo con Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, vista la estrecha relación que se tuvo con Donald Trump? Bueno, como decía, Colombia es un gobierno cooptado totalmente por los intereses de un puñado de banqueros y de terratenientes. Y han conseguido una de las mayores acumulaciones de capital del planeta dentro de un mismo país. La labor del subpresidente Duque y de su equipo, pues básicamente que eso siga igual. Básicamente la represión violenta de los movimientos sociales que se oponen al saqueo, de ese saqueo neoliberal y clasista, en el que, por ejemplo, la educación es una herramienta de exclusión social. Se han monopolizado los medios de comunicación y se utilizan como anestesia. El ejército y la fuerza de las armas es la única respuesta a las necesidades de la población. Y los muertos, pues fruto de las salvajadas neoliberales, ya superan los de las balas. Por ejemplo, la privatización de la salud que hizo Álvaro Uribe, pues ha ocasionado, según los expertos, más de 1.300.000 muertes que se podían haber evitado en Colombia. Eso es un genocidio en toda regla. Y todo ese expolio ha sido facilitado pues, porque los organismos de control, por ejemplo, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, son nombrados pues, por el mismo gobierno. Es decir, los ladrones se vigilan a sí mismos. Y eso pasa a todos los niveles. Ya no te cuento la justicia militar, pues con una impunidad casi del 100%, pues porque es la encargada de investigar y juzgar pues, todos los crímenes cometidos por ejército y policía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la hostilidad del gobierno colombiano hacia Cuba y Venezuela? Pues todo. Pues para que el país pueda seguir en manos de los capos colombianos o de las multinacionales extranjeras, pues debe comportarse como un portaaviones norteamericano, básicamente. Alinearse con sus intereses comerciales, seguir sus campañas de desprestigio contra gobiernos no alineados, sus bloqueos de todo tipo. Pues todas las cosas que necesita el gobierno norteamericano, además para conseguir el apoyo del público norteamericano, ¿no? Y que sigan pudiendo justificar sus intervenciones militares, pues como pasó en Irak o en Afganistán, o como ha pasado más de 30 veces en Latinoamérica, porque son las veces que ha intervenido Estados Unidos en Latinoamérica. Pues Cuba y Venezuela han sido pueblos hermanos de Colombia y Cuba pues ha brindado toda su colaboración en los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que han ahorrado al país miles de vidas. Y Venezuela, pues históricamente ha acogido a millones de colombianos en sus épocas de bonanza petrolera y actualmente pues ambos países han sido declarados enemigos de Estados Unidos, sufren bloqueos económicos inhumanos, responsables en buena parte de su ruina económica, y ambos son objetos de campañas de desprestigio de las cuales pues el gobierno colombiano oportunista y traicionero pues se ha hecho eco, básicamente para mantener contenta la Casa Blanca. Esto no creo que vaya a cambiar mucho con la llegada de Biden al poder, porque la política comercial y militar de Estados Unidos es bipartidista,
da igual si eres demócrata o republicano, va a haber un cambio en las formas, porque básicamente antes tenían un orangután en la presidencia, pero el hecho es que además el gobierno uribista colombiano ha cometido errores graves. Se ha puesto de parte del cavernícola Trump en las pasadas elecciones y no solo eso lo retrató, sino que además fue un tiro que le puede haber salido por la culata porque yo creo que Biden seguramente no va a olvidarlo y la potencia de interlocución de los partidos progresistas colombianos en Washington se ha visto reforzada. Además, Washington sabe que los niveles de violencia, desigualdad y los crímenes de lesa humanidad del gobierno colombiano pues ya han llevado al país al caos, a una situación insostenible y saben que no pueden seguir apoyando este baño de sangre, que eso es inaceptable incluso para los estándares y para la excepcionalidad del imperio norteamericano. Pablo, quiero agradecer enormemente la claridad de tus ideas, tus afirmaciones, tus juicios, la muestra de esta Colombia que nos duele a los latinoamericanos, que nos estruje el corazón el verla así sometida y sin embargo también nos alienta y nos da esperanza la porfiada lucha de su pueblo, de tu pueblo y de su gente, sea ahí en Colombia, sea allí en el norte de Sudamérica o en el Transtierro, como es tu caso, porque nos alienta que es posible cambiar esa realidad. Te agradezco enormemente hayas recibido estas preguntas y tus respuestas. Muchísimas gracias, Pablo, a ti y a Opinión Sin Mordaza por la invitación y hasta siempre. Me despido hasta la próxima emisión. Un gran abrazo.